Bienvenidas y bienvenido aquí a una nueva conversación, una nueva entrevista en el Desconcierto, en este formato hogareño, porque claro, si bien ya no estamos en verano, estamos en marzo, tenemos ahí unos cambios en la oficina en el Desconcierto que van a venir con muy buenas noticias. Esperamos mostrarles ahí pronto un nuevo escenario, quizás me estoy adelantando, pero por poquito. Así que tenemos novedades que se nos vienen acá, pero por mientras seguimos en este formato aquí ya desde el hogar y recibiendo a una persona también que es de la casa, porque hace poco estuvimos con ella hablando sobre los jóvenes, la precariedad laboral juvenil y cómo eso afectaba y los empujaba hacia discursos de ultraderecha. Y ahora vamos a hablar de otro tema muy interesante y también muy contingente. Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Gino, todo bien por acá. Bien contenta de empezar marzo con ánimo y con nuevas investigaciones. Así es, porque claro, este es un nuevo estudio, nuevecito de paquete, como se dice, que nos trae Fundación Sol, siempre con datos muy interesantes que los vamos a estar aquí desmenuzando y obviamente también después en la nota que salga aquí de la entrevista vamos a dejar la investigación para que la puedan ver en detalle, también la pueden ver en la página de Fundación Sol, obviamente. Y este nuevo estudio se llama Mujeres y Pobreza de Tiempo, el panorama actual del trabajo de las mujeres en Chile usando la encuesta nacional de uso del tiempo, la ENUC, del 2023. Y partimos con algo que me contaba Andrea, que es muy interesante porque bueno, esta encuesta se tenía que hacer el 2020, pero se hizo finalmente el 23 y los resultados salieron ahora recién en enero o sea, salió en enero del 25. Entonces son muy frescos, aunque suene 23 más o menos lejano, los últimos datos que hay, ¿no? Sí, ahí, bueno, hay que explicar un poquito que la primera versión que tenemos del ENUD es del año 2015 y que por programación esta encuesta debería hacerse cada 5 años. Es una encuesta de difícil realización, de muy alto costo y además que por la metodología que ocupa necesita también un procesamiento de los datos bien amplia, ¿no? Entonces, lo que pasó con la del 2015 es que se lleva a cabo, luego la siguiente programación era para el 2020, pero por todo lo de la pandemia no se pudo hacer, principalmente porque gran parte del levantamiento es que encuestadores y encuestadoras vayan y acompañen a quienes son entrevistadas, una suerte como de reality ahí se hace con encuestadores. Entonces, por los temas de salud pública en torno a la pandemia del COVID, no se podía hacer ese acompañamiento y se trasladó al levantamiento del 2023 por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y hoy día recién tenemos los primeros resultados y los microdatos, que es con lo que pudimos hacer este estudio. Es un levantamiento lento, caro, con harto trabajo en muchas fases, entonces por eso también es una encuesta tan interesante y tan importante cuando salen a la luz sus resultados. Claro, y como bien dice, si es que se invirtió muchos recursos, si es que se tomó mucho tiempo esta encuesta, entonces los resultados deben ser acuciosos, se puede evidenciar que son acuciosos y por lo mismo proyectar mejor, idealmente políticas públicas, cambios, mejoras, hacer un análisis. De hecho, vamos a hablar ahí después qué se puede hacer al respecto, porque vamos al grueso, al callo. Bueno, antes recordarle a toda la gente que nos está empezando a ver, se está empezando a sumar a esta entrevista, conversación aquí en vivo y en directo, que como siempre nos pueden escribir a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, de X también, para hacernos sus comentarios y conversar aquí, a preguntarle a Andrea o simplemente comentar y verlos en vivo para participar en conjunto. Y bueno, el tema estamos evidentemente en la semana del 8M, en un contexto que es conmemorativo siempre de las desigualdades que tenemos a nivel de género, a escala nacional, global, y ciertamente uno de los temas que siempre se sabe recurrente, o quizás antes no se sabía tanto, ahora hay un poquito más de conciencia en realidad, que es esto de que la carga de trabajo es doble o triple siempre en el caso de las mujeres porque recae en ellas las labores de cuidado, recae en ellas la mayoría de la parte de los trabajos domésticos, etcétera, etcétera. Pero una cosa es decirlo y otra cosa son los datos. Y ahí es donde entramos aquí. Andrea, ¿qué novedades o cuál sería como el titular aquí en el sentido de que tirarías con
con esta encuesta en relación al cómo está la sobrecarga para la mujer en este tema del tiempo global, ¿eh? Porque ahí tiene un concepto que habla de carga de trabajo global, ¿no? Si nos puedes contar más de eso. Sí, efectivamente, Gino. La carga global de trabajo es un concepto que se ocupa a nivel mundial para los datos de encuestas nacionales de uso de tiempo. Vale recalcar algo que tú habías mencionado, que este es el único instrumento que nos permite pesquisar realmente las horas de trabajo total en un hogar, en una familia e individualmente. Por tanto, es muy útil para la propuesta de políticas públicas, ¿no? O sea, de establecer que a pesar de que podemos tener 8 horas de trabajo, una reducción de jornada de trabajo a 40 horas, tenemos que no solo observar cuántas horas le estamos dedicando al trabajo remunerado, sino cuánto es esta carga global de trabajo que incorpora horas vinculadas al trabajo doméstico, horas dedicadas al cuidado y horas dedicadas a el trabajo en el mercado llamado trabajo productivo, ¿no? En esta perspectiva, lo que observamos es que hay una alta tasa de pobreza de tiempo. ¿A qué nos referimos de una alta tasa de pobreza de tiempo? Es que gran parte de la población en Chile, el total, tanto hombres y mujeres, son pobres de tiempo al observar la carga global de trabajo. Aumenta esta tasa de pobreza de tiempo entre los 8 años, entre el 2015 y el 2023, de un 44% a un 46%, o sea, en términos totales, hoy día los chilenos y chilenas somos más pobres de tiempo que hace 8 años atrás. Esta condición de pobreza de tiempo aumenta en el caso de las mujeres, que más de la mitad de ellas se encuentran en situación de pobreza de tiempo. Asciende a un 51% de las mujeres en Chile que son pobres de tiempo, versus los varones que solamente son un 42% de ellos están empobrecidos en términos de horas de su día. Esto es una diferencia de prácticamente 10 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, o sea, hay un 10% más de mujeres que son pobres de tiempos que los hombres, y esto responde principalmente a la alta carga de trabajo doméstico y de cuidados que ellas realizan de manera diaria dentro de los hogares. O sea, si, por ejemplo, establecemos todas las categorías y comparamos mujeres jóvenes o mujeres más adultas o mujeres que son solo dueñas de casa o mujeres que trabajan todo el día afuera, siempre hay una diferencia en promedio de 2 horas diarias con los varones en el que ellas trabajan 2 horas adicionales solo en cuestiones vinculadas a trabajo doméstico y de cuidados. Entonces, esa brecha diaria de 2 horas que tenemos que observar permanentemente para también avanzar en una constitución real y avanzar en responsabilidades colectivas en torno a los cuidados y al trabajo doméstico. Claro, es por súper interesante lo que dices, porque es como en multinivel el problema, porque primero hay un problema estructural a nivel de hombres y mujeres de pobreza de tiempo, que es como social del trabajo, digamos. Tú decías 41, 54%, 51% para mujeres, 41, 42% para hombres. Igual hay casi la mitad de la población en ambos casos está ya de base con pobreza de tiempo. Y sobre eso estructural, sistémico, económico, está la sobrecarga para las mujeres en la diferencia de género, entonces en lo que se enfoca entonces o se manifiesta más que nada en la distribución de trabajo doméstico. Eso sería sí. Como el englobado, ¿no? Sí, Gino. Y además, bueno, esto es importante decir, como gran parte de la población en Chile, hombres y mujeres, somos pobres de tiempo, en una construcción de un indicador que es bastante básico. El ejercicio que nosotras hacemos con los microdatos de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo es establecer un mínimo bien mínimo, ¿no? Lo que
Lo que construimos para esta línea de la pobreza, que funciona igual que para la línea de la pobreza por ingresos, que es una pobreza absoluta, ¿no? Es que consideramos, por ejemplo, 8 horas diarias para dormir, 1 hora diaria para actividades de cuidado personal, en donde se considera limpieza, o sea, bañarse, aseo propio, vestirse. Aquí ni siquiera estamos considerando el skincare de la noche. Claro. 2 horas diarias de transporte, pensando en que también, por ejemplo, en las urbes, muchas veces esas 2 horas de transporte son mucho más largas, ¿no? 2 horas totales en el día de transporte, 2 horas diarias de alimentación, comprendiendo desayuno, almuerzo, cena, y semanalmente 9,5 horas semanales de ocio en total. Y eso nos da un número mágico, que es un indicador que ha sido el indicador como clásico para medir pobreza de tiempo, que es de 67,5 horas. Entonces, si tú tienes 67,5 horas disponibles, tanto para trabajo remunerado u otras actividades, es que no eres pobre de tiempo. O sea, establecemos esta línea y si tú no tienes esas 67,5 horas, finalmente eres pobre de tiempo. Significa que las personas están usando, por ejemplo, esas 8 horas de dormir, en vez de dormir 8 horas, están durmiendo 5, en vez de transportarse 2, están transportándose 4, en vez de utilizar 1 hora diaria en todo lo que es aseo y autocuidado, eh, utilizan más de 1 hora, ¿no? Entonces, ponemos es importante mencionar que este indicador es bastante básico. Es bastante básico en torno a que se quiere resguardar al menos los mínimos. Los mínimos de tener, por ejemplo, 1 hora de autocuidado en el día. 8 horas al menos para dormir, 2 horas al menos para alimentarse. Entonces, ni esos mínimos, ni esos estándares básicos se cumplen en Chile, porque las personas hoy día están empobrecidas de tiempo, no tienen las horas del día suficientes para, por ejemplo, realizar otras actividades de ocio, otras actividades de autocuidado, o si es que quieren dormir 9 horas en el día, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un problema profundo en torno no solo al empobrecimiento de tiempo, sino a la escasez de horas disponibles de hacer otras actividades. Nos levantamos a las 6 de la mañana, tomamos el transporte público, vamos a trabajar 8 horas, después volvemos a la casa y a cocinar para el día siguiente hacer la misma rutina. Entonces, ¿cuáles son los espacios de descanso reales? ¿Cuáles son los espacios de ocio reales? ¿Cuáles son los momentos de esparcimiento o de conversación o de construir comunidad? Simplemente no existen porque gran parte de nuestro día está vinculado principalmente al trabajo remunerado, pero también a la preparación de ese trabajo remunerado. Cuando estamos en nuestras casas estamos cocinando para tener colación para el otro día. Estamos lavando la ropa para tener nuestro uniforme de trabajo listo para el otro día. Entonces aquí hay un debate muy profundo en torno a que no hay tiempo del descanso, no hay tiempo de ocio, no hay tiempo de construir comunidad y eso también nos va aislando cada vez más. Claro. Bueno, recordamos que estamos aquí en vivo y en directo conversando con Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol, quien realizó junto a Francisca Barriga, Gonzalo Durán y Benjamín Sáez este estudio nuevecito de paquete, como decíamos al principio, que se llama Mujeres y Pobreza de Tiempo, panorama actual del trabajo de las mujeres en Chile, usando la encuesta nacional de uso del tiempo, la ENUT 2023, y como siempre también nos pueden estar comentando aquí en redes sociales. Ya tenemos aquí un comentario, por ejemplo, en X de María Isabel Álvarez, que dice: el tiempo es lo único irrecuperable y la pobreza más letal, la mental. Aquí dice Claudio 1184, nos dice esclavitud contemporánea, perfectamente válido. Y Diego Rivera parece, dice que es interesante. Otros comentarios aquí en Instagram. Así que ahí para que nos sigan haciendo sus comentarios, sus preguntas en las redes sociales. Efectivamente, claro, este último comentario de Claudio, esclavitud contemporánea, nos lleva a pensar. Nosotros muchas personas tenemos una concepción muy clásica de la pobreza. La pobreza es de plata. ¿Tienes plata o no tienes plata? Y
estás en una condiciones materiales de casa mejores o peores, estás sin techo, estás en una mala casa, estás en una buena casa, y esas cosas, tienes un sueldo, esas te definen en la pobreza. Pero empezar a hablar de pobreza de tiempo es súper interesante para lo que es la realidad contemporánea, que no elimina está todo el tema de la pobreza material, está ahí, está presente, pero no habla de que hay otro tipo justamente, de otro tipo de pobrezas que son muy difíciles de ver, sobre todo, y que se pueden presentar perfectamente en gente de clase media, media baja, media, etcétera, y que pueden estar igual afectados por esto. Y lo conecto también con un tema que es bien transversal y quizá uno de los más preocupantes del estudio, si nos puede contar o elaborar ahí, porque entendí la población más afectada son las mujeres, particularmente madres de niños menores de 6 años. Entiendo que esa categoría de las mujeres madres, incluso en hogares biparentales, tenía como un 71%, casi 72% de sufrir pobreza de tiempo. Entonces, y ahí nos enfrentamos a otros temas también de por cómo se ha hecho tan difícil la maternidad en Chile, cómo no hay políticas de apoyo, cómo se critica el tema de la baja de la natalidad, pero no hay nada como para contrarrestarla, y cómo la carga y la sobrecarga nuevamente recae en las mujeres. Sí, efectivamente, Gino, lo más preocupante en términos de pobreza de tiempo son las mujeres que han decidido ser madres, y en donde dentro de la nomenclatura para las categorías se habla de hogares de inicio de ciclo familiar, que implica que en el hogar hay hijos o hijas menores de 6 años. Y en esos hogares donde hay hijos e hijas menores de 6 años, casi el 72% de las mujeres se encuentran en una situación de pobreza de tiempo. Estamos hablando que estas mujeres no tienen ni siquiera tiempo para dormir, para asearse, ¿no? Pensemos en una madre que está paupera, que está justo en un proceso posterior al parto, en donde las horas de sueño no son suficientes, en donde ni siquiera bañarse es algo permitido porque las labores de cuidado son tan exigentes que finalmente tiene que sacrificar también sus horas de autocuidado en pos de el cuidado a otro, el cuidado a sus hijos, a sus hijas o a los menores que están en el hogar. Esto se mantiene hasta más o menos los ciclos de expansión y crecimiento de los hogares que ascienden hasta como que los niños, niñas ya son más adolescentes, hasta los 12 años, donde seguimos encontrando índices altísimos de pobreza de tiempo para las mujeres que pueden ascender hasta un 59% de las mujeres que son madres de hijos entre 7 y 12 años que también son pobres de tiempo. Entonces, lo que observamos es que al menos 12 años de las madres van a ser pobres de tiempo solo por el hecho de haber decidido convertirse en madres, ¿no? Y esto también se convierte en una penalización en torno a los tiempos que puedan tener las mujeres de manera autónoma. Y allí viene otra discusión que no se acaba y no se agota en la corresponsabilidad parental, en la que claramente siempre invitamos a los compañeros, a los varones, a que puedan hacer ahí un trabajo de acompañamiento mayor en términos de crianza y cuidado. Pero también acá hay una cuestión mucho más estructural y mucho más social en donde deberíamos garantizar el bienestar, las horas básicas disponibles para el autocuidado y el descanso para estas mujeres que deciden convertirse en madres, ¿no? Y hay todo un tema. Y algo que me parece también fundamental, que no lo logramos pesquisar en este estudio, es que esto también afecta de manera desproporcionada a las mujeres empobrecidas de ingresos, ¿no? Las mujeres que son más pobres en términos de ingreso también son más pobres de tiempo, porque lo que pasa en los quintiles de mayores ingresos es que hay una mayor disponibilidad de horas
principalmente porque las labores de cuidado y las labores domésticas tienden a externalizarse y las realizan otras mujeres más reclutadas, ¿no? Entonces, acá también no solo tenemos que pensar que todas las mujeres madres están bajo las mismas condiciones, ¿no? Hay muchas mujeres madres que, por tener mayores niveles de ingreso, pueden tener una ayuda que tenga vía salario, que puede externalizar con un contrato a una persona, a una mujer que las pueda ayudar. Y por tanto, estas mujeres que son madres y tienen mayores ingresos también tienen mayores horas en el día disponibles, ¿no? Entonces, aquí hay que vincular y hay que hacer estas intersecciones que son importantes también para enfocar la política pública. ¿Qué vamos a priorizarla, ¿no? Son estas mujeres empobrecidas que deciden ser madres, las que son pobres de ingresos y además son pobres de tiempo, ¿no? Claro, porque como se dice en general, la plata arregla muchas cosas, como lo mencionaba, si puedes contratar a una asesora del hogar, puedes contratar a una cuidadora, puedes contratar ¿cómo se llaman ahora? Un after school, puedes contratar, pues si tienes los recursos para pagar, claro, te puedes aliviar bastante ese tema del tiempo, pero claro, efectivamente la gente que no tiene acceso a eso queda en la intemperie. Y la intemperie con este problema cultural de que los hombres seguimos siendo menos trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres proporcionadamente, abismalmente, y el problema estructural que, como también lo decíamos al principio, que ya de por sí las dinámicas de trabajo nos dejan en una situación de pobreza de tiempo basal a buena parte de la población, tanto masculina como femenina. Entonces, lo estructural y lo cultural no están dando, no están dando la hora en este momento. Y en ese sentido, empezando, bueno, aquí tenemos un comentario, Ricardo Lezano dice en Instagram, está muy interesante, muchas gracias, ¿cómo se llama el estudio y dónde lo puedo leer? Recordamos que el estudio se llama Mujeres y Pobreza de Tiempo, panorama actual del trabajo de las mujeres en Chile, usando la encuesta nacional de uso del tiempo, ENUD 2023. De momento lo pueden encontrar, me imagino está subido ya en la página de Fundación Sol, ¿no, Andrea? Sí, está ya Fundación arriba Sol desde la madrugada de hoy. de hoy, claro, porque de verdad estamos así, pero estrenando el estudio. Y también, obviamente, después en la página del desconcierto va a haber la nota de esta entrevista y también va a estar alojado ahí el estudio, pero si quieren verlo al tiro en la página de Fundación Sol, como prefieran. Eh, y bueno, lo que hablábamos un poco, lo mencionábamos, que es el tema del qué se puede hacer, ¿eh? De las políticas públicas, cómo podemos avanzar en esto. Efectivamente, está siempre el llamado a la concientización en lo que es lo cultural, el clásico problema como mencionaba, la división sexual del trabajo, el problema del patriarcado estructural. Entonces ahí el desafío de los hombres a concientizarse, a aprender a tomar una carga justa de trabajo en estas materias, en lo cultural un desafío enorme. Pero en las políticas públicas, lo que se le puede pedir al gobierno, lo que se puede pedir al Congreso, lo que se podría avanzar ahora, ¿qué cosas ha investigado, visto que podrían ayudar un poquito a solucionar esta sobrecarga que sufren las mujeres en toda la escala en esta dinámica de la carga global de trabajo? Bueno, algo mencionar en términos como de cambios culturales, Gino, que tú ya lo adelantabas. Lo que se ha visto es que ha habido una mayor participación de los varones, esto especialmente de los varones jóvenes, en tareas domésticas y de cuidado. Si lo vemos en términos de promedio, en estos años, en estos 8 años, han aumentado en tareas domésticas 8 minutos los varones en estos 8 años. Esperamos que para la próxima ENUD que tengamos ya eso al menos alcance 1 hora más de participación, pero ya vamos al menos de minuto a minuto. Pero también es súper interesante observar el tipo de actividades que realizan los varones como trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. Por ejemplo, cuando observamos el total de las tareas realizadas que implican lavar, planchar, cocinar, asear la casa, vemos que hay una alta participación de los varones en labores que están vinculadas como a mantención y reparaciones. Por ejemplo,
se echó a perder la llave del baño, por ejemplo, se rompió la reja de la entrada. Los varones suelen hacer mucho más que las mujeres esos trabajos, pero participan muy poco, por ejemplo, en la cocina diaria. Entonces, lo que vemos es que los varones han empezado a participar y han aumentado su participación, pero en este tipo de tareas que son esporádicas, que no son permanentes y que para muchos podrían ser como una tarea un poco más entretenida, ¿no? O participan mucho en términos como de ir a dejar a los hijos al colegio, pero no participan demasiado en estas actividades que son diarias y muchas veces las más como prioritarias para el desarrollo diario de un hogar, como lo es cocinar, planchar, lavar, ¿no? Entonces, vemos que se han integrado un poco más al trabajo doméstico, pero en estas tareas de arreglar la reja, de pasear al perro, de ir a dejar a los hijos al colegio. Entonces, es importante también poder hablar de que no es solo lo numérico, no es solo como, bueno, yo hoy día me estuve 4 horas reparando la reja de la entrada, sino que también hablar de la calidad de estas actividades, porque es fundamental, por ejemplo, que alguien esté cocinando todos los días. Es fundamental, por ejemplo, que los espacios de uso común estén aseados y son actividades diarias versus algunas actividades esporádicas en las que se han sumado mucho más los hombres. Ese es un debate que se tiene que impulsar también en esto que tú mencionabas, Gino, de cambios culturales y de cómo también un poco nos sacudimos estos roles de género donde los hombres también puedan y quieran cocinar y donde las mujeres también puedan y quieran reparar o mantener cuestiones de las casas o de los hogares, ¿no? Andrea, disculpa, justo en Instagram nos dice, bueno, Tienda Cercana dice, sí, está muy de acuerdo con lo que señalabas y agrega, hacen las cosas que a ellos les gusta. Ahora, lo que es bueno también, pero podría ser mejor. A mí, sabes que, mira, voy a hacer un mea culpa. A mí algo me lo han mencionado varias veces y que también, porque de repente uno puede ya estar involucrado, no sé, en estas cosas, lavado de platos, de aseo, etcétera. Pero hay otro tipo de trabajo que es muy invisible, que es el de la estructuración y organización, que es un trabajo mental. También que es que la carga del que se va a hacer, del que se va a comprar, el que organiza, ordena las cosas de la casa, el 99% también y eso es la mujer, y eso también es trabajo, digamos. También implica estrés, implica esfuerzo, y ahí también es también donde muchas veces fallamos los hombres. Sí, contemporáneamente se han estado haciendo muchos estudios respecto a eso y que se le ha llamado como la carga mental de la gestión del hogar. A quien le interese pueden como buscarlo más o menos con esos conceptos, ya hay literatura respecto a eso. Y que claro, las mujeres no solo es todo esto del hacer y lo concreto y de cuánto me demoro en, qué sé yo, hacer una carbonada, hacer una cazuela, sino que si tengo los elementos para realizar esta comida. Y esto es la gestión de ir a la feria, de ir al supermercado, de también hacer un presupuesto mensual para que haya comidas equilibradas. Entonces, ahí hay una carga mental que, claro, que hasta hace algunos años atrás estaba también invisibilizada, pero que implica, y los estudios que se han hecho de manera reciente indican, es que hay una carga mental importante que puede provocar ansiedad, que puede provocar también un estrés adicional a las mujeres que se hacen cargo de los hogares y lideran los hogares. Eso también es fundamental para comprender que no es solo el hacer o la fuerza de trabajo en la actividad concreta, sino que también que la gestión de un hogar implica una carga mental adicional. Entonces ahí, claro, la idea es que esa carga mental se pueda ir compartiendo mucho más. Bueno, y ahí está también el tema cultural de por qué se puso tan en boga de repente esto del resuelvan, que es como, me gusta que resuelvan, que es como que los hombres puedan tomar la iniciativa, las decisiones y generar soluciones sin tener que esperar que su pareja les diga o les tenga que indicar qué es lo que tienen que hacer. Entonces claro. Eso, mira, aquí también Ricardo
Blesar nos dice, Robles, nos dice, me alegra mucho escuchar todo esto. Siempre vi a mi madre y a mis tías haciendo todo, trabajar, cocinar, mientras los varones estaban sentados conversando. Como niño era muy desagradable verlo. Entonces, claro, una realidad que probablemente muchas de la vimos y sobre todo de estas generaciones mayores, pero también evidentemente se está replicando, se sigue replicando porque seguimos hablando de esta, o quizás en menor o mayor medida, pero seguimos hablando de esta pobreza de tiempo que afecta, sigue afectando mayoritariamente a las mujeres y muy asociada a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados, sin menospreciar también lo que conversamos de la sobrecarga y la generación de pobreza de trabajo que ya genera la estructura laboral chilena, que le ha costado mucho, por ejemplo, adoptar el tema de las 40 horas y que es progresivo y aún así como que este es complicado y tantas otras cosas. Y eso, que estamos con el pendiente, bueno, hasta hablamos de lo cultural y ahora de esto estructural y de las políticas públicas. ¿Qué cosas se podrían hacer o podríamos empezar a pensar para avanzar y disminuir esta brecha y también disminuir la pobreza de tiempo? Bueno, Gino, acá hay varias líneas de acción, ¿no? Desde Fundación Sol participamos activamente en lo que fue toda la propuesta de la reducción de jornada horaria de 40 horas, aunque tenemos muchísimas críticas a cómo se ha estado implementando, especialmente por la cantidad de años que va a tomar la implementación total y bueno, hay también algunas puertas que se abrieron a la flexibilización con la que no estamos de acuerdo, pero desde Fundación Sol creemos profundamente que una estrategia y una línea importante es poder reducir la jornada de trabajo de manera sostenida. O sea, por ejemplo, otro de los estudios que publicamos el año pasado en revistas internacionales, también de publicaciones académicas, lo que pudimos observar, por ejemplo, es que de las 8 horas de trabajo en Chile, de estas 8 horas de trabajo, solo 3 horas van en beneficio del salario y las otras 5 horas van en beneficio de las empresas y del capital, ¿no? Entonces, también aquí hay una discusión importante respecto a si es normal que estemos trabajando 8 horas diarias, pero que finalmente el beneficio de esas 8 horas diarias no quede en los trabajadores y trabajadoras, sino que se vaya en favor de una élite económica, de un modelo de acumulación, ¿no? Aquí hay un debate que no se cierra con la definición de la disminución de las 40 horas de trabajo, sino que tenemos que seguir reflexionando, en especial en este escenario global donde Elon Musk ayer sale a hablar de que lo ideal serían 120 horas de trabajo, ¿no? Qué Entonces, terrible eso, sí. también es importante volver a la relación de la productividad, de cuánto estamos produciendo, de cuánto es en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, de cuánto es el tiempo necesario para trabajar, cuánto es el tiempo que necesitamos producir en un escenario donde también hay una sobreproducción a nivel global importante. Esa es una lista que es un tema en sí mismo, pero sí o sí tenemos que seguir evaluando cómo reducir la jornada de trabajo, cómo observar cuántas son las horas necesarias de trabajo efectivo. La otra lista, que también es importante, lo que se ha observado en las encuestas nacionales de uso de tiempo, no solo en Chile, sino que a nivel global, es que las personas están también utilizando muchísimo tiempo en transportarse, principalmente de sus casas al trabajo, horas que nadie se las paga, horas que no son contabilizadas, horas que son invisibles finalmente, y que tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial y el ordenamiento de las urbes y de las ciudades, en donde trasladarse es cada vez más demoroso. A pesar de los avances que puedan haber en el transporte público, finalmente también son horas que no dedicamos a nada, ¿no? Dedicamos solamente a estar esperando llegar de un punto a otro. Podemos leer, podemos escuchar podcasts, podemos escuchar música, las noticias, pero son horas que también están ahí
dedicadas a una ciudad fragmentada, a una ciudad que no tiene una línea de transporte público que pueda ser más eficiente. Entonces, aquí también hay un problema de organización territorial que impacta en que, por ejemplo, pensemos en el Gran Valparaíso. En estudios anteriores que hemos hecho específicamente en el Gran Valparaíso, vemos que por la falta de empleo que hay en el puerto, muchas de las personas de Valparaíso tienen que trasladarse a Concón o tienen que trasladarse al interior, a Villa Alemana, a trabajar, y eso, en términos de promedio, son 3 a 4 horas de transporte diario. O sea, son 3 a 4 horas en donde uno no ve a su familia, no ve a sus hijos, está muchas veces en un taco. Entonces, ahí también hay otra arista, una organización territorial y una organización urbana que nos permita utilizar de manera más eficiente el tiempo. Yo hubiera imaginado que era al revés, que era más gente de Villa Alemana, de Concón, la que iba para Viña o Valparaíso que al revés. No, tiene que ver también con que hoy día Valparaíso es uno de los lugares que está teniendo mayores tasas de desempleo y desocupación, muchas, muy vinculado también a la automatización del propio puerto de Valparaíso. Ahí, bueno, ahí también hay todo un debate, cómo se ha precarizado muchísimo la calidad del empleo en Valparaíso, que hace que las personas que vivan en el puerto principal tengan que moverse a otras partes a trabajar. Y Andrea, quiero al tiro dejarla amarrado a ti y a Fundación Sol, en realidad en general, porque ya lo había pensado un poco antes, cuando estábamos hablando del tema del mejor aprovechamiento del tiempo, del trabajo, etcétera, y ahora menciona el tema de la automatización. Bueno, imposible, también mencionaba Elon Musk, entonces, imposible no pensar en, bueno, todas estas revoluciones laborales que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, con la automatización, con el machine learning, con miles de cosas que se están ocurriendo al mismo tiempo, y uno podría decir, oh, si estas cosas estas herramientas fueran ocupadas con una intención humana, humanitaria, es decir, como de ayudar a la gente que tuviera menos trabajo, manteniendo los mismos ingresos, ideal. Pero en el contexto global del neoliberalismo, del sistema de mercado, que ocurren estas cosas como que nos dicen lo que nos acaba de decir, mayor automatización en el puerto implica cesantía en Valparaíso y no hay mediación a eso. Entonces nos enfrenta que estas nuevas tecnologías, en vez de ayudarnos a mejorar o bajar la carga, que podrían ayudarnos a bajar la carga horaria laboral y a mejorar, a reducir la pobreza de tiempo, nos enfrentan a otros miedos, el del miedo a la cesantía, el miedo de mayor acumulación por parte de los que ya tienen y mayor despojo de los que no tienen, todos los que tienen poco. Entonces, para hablarlo, porque ya estamos llegando más o menos al final de la entrevista, pero por favor, para hablarlo entre las próximas semanas y con nuestras reuniones aquí bisemanales con Fundación Sol. Es clave ese debate, Gino, porque lo que hemos establecido o la idea preconcebida que tenemos de automatización es claro que se cierran puestos de trabajo, pero en realidad lo que deberíamos pensar es cómo el aumento de la productividad gracias a mejoras tecnológicas y modernización de algunas industrias debería impactar en, por ejemplo, reducir jornada de trabajo, sin reducir puestos de trabajo, por ejemplo, que en vez de que todos trabajemos 8 horas en una industria que hoy día, gracias a la automatización, está produciendo 3, 4 o 5 veces más de lo que producía hace 5 años, tal vez pensar en que en vez que nosotros estemos trabajando 8 horas, deberíamos estar trabajando 4 o 5 con los mismos niveles de salarios porque la productividad, o mejores niveles de salario porque la productividad ha aumentado, ¿no? Ese es un nudo que en realidad no se ha querido como profundizar en torno a cómo la modernización y la tecnologización pueda ser un mecanismo de bienestar para los trabajadores y trabajadoras y no tenga que ser este mecanismo de miedo o de finalmente temor de perder el empleo. Y ahí hay muchísimo que hablar respecto a qué pensamos del trabajo del futuro, cómo estructuramos el empleo en el futuro, que claro, excede también que para nosotros también es fundamental poder avanzar como lo fue los electrodomésticos en las casas, ¿no? Cómo te ahorraban tiempo. Entonces,
que eso también pueda pasar en el mundo del trabajo asalariado, cómo nos ahorramos tiempo colectivamente sin poner en desmedro la productividad y por tanto tampoco los salarios, ¿no? Pero ahí Claro. hay una arista bien interesante que está también muy en boga en los estudios del trabajo contemporáneos. Bueno, Andrea, ahí estamos, queda pendiente la conversación para estas próximas aquí juntas, estas conversaciones que tenemos entre el desconcierto aquí con la Fundación Sol, que siempre la agradecemos porque es información muy, muy útil. Bueno, ahora como recordamos estamos hablando de este nuevísimo estudio que es sobre la pobreza de tiempo, que se llama Mujeres y Pobreza de Tiempo, panorama actual del trabajo de las mujeres en Chile, que usando la encuesta nacional de uso del tiempo, la ENUD 2023, y la pueden encontrar en la página de Fundación Sol, posteriormente también aquí en la nota de esta entrevista en el desconcierto. Y bueno, para ir cerrando, ya que estamos al final de la entrevista, ¿qué ideas, fuerzas y qué nociones tú que te gustaría que la gente que nos está viendo se quedara respecto a los descubrimientos y a los desafíos que nos plantea este estudio? Bueno, con respecto a los descubrimientos, me parece algo fundamental poder establecer que en Chile estamos en una condición de pobreza de tiempo a nivel general, hombres y mujeres, que la pobreza de tiempo para las mujeres es mucho mayor, que la pobreza de tiempo para las mujeres con hijos pequeños es mucho mayor, que es un tema urgente de poder conversarlo, reflexionarlo en pos de la construcción de un bienestar integral para todas las personas que hoy día están trabajando tanto dentro como fuera de los hogares, ¿no? Desde Fundación Sol consideramos fundamental la lucha por un bienestar general que implique mejores ingresos, mejor calidad en el empleo y mejor calidad de vida, lo que implica que podamos tener horas de descanso, horas de ocio, horas para organizarnos, horas para encontrarnos, horas para poder conversar con nuestros vecinos y vecinas y que no toda nuestra vida se vaya en función de los ingresos que tenemos que producir y en función de enriquecer a otra persona más. Con esas ideas por me quedaría. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias, Andrea. Gracias también, obviamente, a Fundación Sol. Y gracias a todas y todos que nos estuvieron viendo aquí en vivo en esta mañana de día jueves en el desconcierto. Como siempre, los dejamos invitados a una próxima entrevista y conversación que es cada 2 semanas, cada 2 jueves, con aquí los amigos de Fundación Sol. Y también, bueno, obviamente a todas las otras entrevistas que vamos a estar haciendo en este periodo en el desconcierto. Y esperen buenas noticias, porque se vienen estudios, se vienen nuevos lugares, se vienen cosas más bonitas que este formato aquí hogareño improvisado. Así que eso, pues, nos estamos viendo en una próxima ocasión, Andrea. Gracias, Gino, que estén bien. Cariños al equipo ahí del desconcierto. Gracias, igualmente. Nos vemos.